Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la Divina Comedia de Dante Alighieri. Pero a ver, no nos vamos a quedar en el típico resumen de manual escolar. Claro, eso sería muy aburrido. Totalmente. Lo que vamos a hacer es cruzar la clásica y súper meticulosa traducción de Manuel Aranda y San Juan con la lupa crítica del propio De Sanctis. Queremos entender por qué esta obra rompió literal todos los esquemas de la Edad Media. Vamos a ver cómo Dante cogió la fría teología de su época y le inyectó sangre, política, barro y sobre todo mucha humanidad. Porque el viaje de Dante no es solo una excursión turística por el más allá. Ya, es mucho más que eso. De Santis sostiene una tesis fascinante a lo largo de su texto. Él dice que la obra es, en realidad, el proceso de la progresiva disolución de la materia. Es un viaje donde la carne y el peso del mundo físico se van desintegrando hasta dejar solo luz. Y precisamente por eso, para llegar a esa luz incorpórea, hay que empezar chapoteando en el fango más denso. Así que bueno, empecemos con ese arranque mítico. La selva oscura. Eso es. Todos tenemos grabada esa imagen de Dante a la mitad del viaje de nuestra vida, perdido en esa selva oscura. Y inmediatamente después, el encuentro con las tres fieras. La pantera, el león y, ojo, sobre todo esa loba demacrada. Sí, la loba es clave aquí. Claro. Es que lo interesante no es repasar qué animal es cada cual, como si fuera un bestiario, sino entender qué representan en el engranaje del poema, ¿verdad? Exactamente. De Santis nos advierte que no veamos a estas fieras como simples monstruos de un cuento de terror. Son la cristalización de la pesadez medieval. Son el dominio de la materia que te arrastra hacia abajo, que no te deja avanzar. Te anclan al suelo. Justo. Fíjate en la descripción de la loba que Aranda y San Juan traduce con una crudeza terrible. Dice que es una fiera que después de comer tiene más hambre que antes. Madre mía, es que es una radiografía brutal. O sea, parece la descripción de la ansiedad contemporánea. O de la ambición humana, ¿sí? Total, de la ambición desmedida del ser humano moderno. Un monstruo cuyo vacío es infinito. Cuanto más traga, más insatisfecha queda. Y claro, este peso de los instintos anula cualquier esperanza de subir la colina iluminada. Obliga a Dante a retroceder hacia donde, como dice el texto, el sol se calla. Y en ese punto de retroceso, cuando la materia y el pecado están a punto de devorarlo, es cuando aparece Virgilio. Pero a ver, Virgilio no llega con un truco de magia para apartar a la loba y ya está. No se lo pueden tan fácil. Para nada. Le advierte que esa bestia seguirá latando hasta que llegue un salvador profético, el famoso Lebrel, que se alimentará de sabiduría, amor y virtud. Hasta entonces, la única salida para Dante es atravesar el lugar más denso y opresivo de todo el universo. El infierno. Y bueno, cruzando esa puerta con la inscripción que impone un respeto absoluto, ese famosísimo «Abandonad toda esperanza», entramos en el aire negro. Aquí es donde la visión de De Sanctis de verdad me vuela la cabeza. Él afirma categóricamente que el infierno dantesco es la sede estricta de la materia. No hay evolución alguna. Es el dominio del pecado inmovilizado. Esa es la clave absoluta de todo el primer cántico. Lo más terrorífico del infierno de Dante no son las torturas físicas, ni el hielo, ni el fuego hirviendo. Es el estatismo. Claro, el no poder cambiar. Exacto. El castigo no modifica las almas. No hay la más mínima chispa de arrepentimiento en ellos. Básicamente las petrifica. Las eterniza, que yo creo que es aún más perturbador. Sus vicios terrenales quedan capturados, como estatuas de piedra, en el momento exacto de su mayor pasión o de su mayor odio. El pecado eterno se funde con la pena eterna, sin ninguna posibilidad de cambio. Y esto se ve clarísimo cuando descienden a las fosas más profundas. Vale, o sea, pasamos por los lujuriosos que son barridos por el torbellino, Semiramis, Cleopatra y demás. Pero el encuentro con Ulises y Diomedes es sobrecogedor. Es una de las imágenes más potentes. Sin duda. Virgilio señala esa inmensa llama bicorne, una flama dividida en dos puntas, donde los dos arden juntos, y sufren unidos porque juntos fraguaron el engaño del caballo de Troya. Eso es. Dante coge a los héroes griegos de la astucia y los encierra en un fuego que no los consume, pero que los inmoviliza en su propio engaño para siempre. Es un castigo irónico y físico a la vez.
Y fíjate que la desproporción física también juega un papel enorme en esa tiranía de la materia. Más abajo, ya llegando al final, se topan con un gigante tan colosal que coge a Virgilio y a Dante en sus manos. Literalmente los levanta. Sí, Virgilio abraza a Dante y, formando, en palabras de la traducción, un solo fardo, son depositados brutalmente en el fondo helado del lago Cocito. Son tratados puramente como objetos, como fardos de materia inerte. Ese es el triunfo de la carne, condenada. Tela. Pero claro, si te quedas atrapado en esa inmovilidad, no hay obra literaria, no hay redención. Esa atmósfera muerta tiene que romperse en algún momento. Y el contraste cuando logran salir de allí es un alivio sensorial inmenso para quien lee la obra. Es como volver a respirar. Totalmente. Salen al exterior y de repente el texto te golpea con la visión de un suave color de zafiro oriental en el cielo. Aparece Venus, ven las 4 estrellas míticas en el polo. O sea, es un renacer brutal. Porque aquí es donde comienza la segunda fase del viaje, el purgatorio. Y si el infierno es la condena estática, el purgatorio es puro movimiento. Es el despertar doloroso de la conciencia humana. Ya no hay estatuas aquí. Exacto. Las almas aquí no están congeladas en su pecado. Caminan, sufren bajo el sol naciente, se esfuerzan muchísimo por limpiar su espíritu y separarlo del lastre corpóreo. Y ese proceso de purificación es tan potente en el relato que contagia hasta el propio Virgilio. Virgilio, que a ver es el símbolo absoluto de la razón humana, siente remordimientos por sus propias flaquezas. Hay una línea preciosa que dice: «Qué amargo roedor es para ti la más pequeña falta». Es la razón dándose cuenta de sus propios límites, un momento de humildad brutal. Sí, sí. Pero a ver, aquí hay algo que me descuadra muchísimo al leer esta parte del purgatorio. Se supone que estamos en un monte sagrado, rodeados de ángeles, haciendo un viaje de purificación espiritual pura. Y de repente se cruzan con el espíritu de Sordello. Sordello descubre que Virgilio es de Mantua, su misma tierra, y se funden en un abrazo, y este abrazo provoca en Dante un estallido de furia política absolutamente terrenal. Ah, el famoso lamento por Italia. Madre mía, si es que empieza a soltar bilis, dice algo así como: «Ah, Italia esclava, albergue de dolor, nave sin timonel en medio de una gran tempestad, no ya señora de provincias, sino de burdeles». Palabras mayores. Y no se queda ahí, que va. Arremete contra el emperador, le llama el alemán Alberto, le echa en cara haber abandonado el jardín del imperio y dejar a familias nobles como los Montecchi y Capelletti, que vienen a ser los Montesco y Capuleto. Claro, los de Romeo y Julieta. Eso es, los deja en una guerra constante. Entonces mi duda es, ¿no rompe toda esta rabieta florentina la atmósfera mística de la obra? O sea, ¿qué sentido tiene meter política local en pleno camino a la salvación eterna? Es una pregunta central, la verdad, y De Santis ofrece una respuesta que cambia por completo cómo leemos el poema. Él argumenta que Dante no actúa como un fraile contemplativo y dócil que ha dejado el mundo atrás. No parece muy zen, desde luego. Para nada. Al adentrarse en el purgatorio, lleva consigo absolutamente todas las pasiones de los vivos. No renuncia a su ira, a su indignación, ni a su individualidad. Lo que hace es recrear la Europa de su tiempo dentro de las fronteras de la eternidad. O sea que transporta el barro y las rencillas de Florencia al cielo. Exactamente. Cielo y tierra se compenetran en su visión. Para Dante, la salvación del alma individual es inseparable de la salvación política de la sociedad. Es imposible separarlas. Por eso, el otro mundo se reviste forzosamente de los conflictos humanos que él vivió. Vale, tiene sentido. Y de la vanidad humana también, porque un poco después se topan con Odericci de Gubbio, el iluminador, y se ponen a hablar de lo efímera que es la fama. Odericci le cuenta a Dante que el pintor Cimabue se creía el amo absoluto del arte, hasta que llegó Giotto y lo eclipsó por completo. Sí, una lección de humildad. Y sueltan esa conclusión tan demoledora de que la fama humana es como el color de la hierba. El mismo sol que la hace brotar es el que termina por marchitarla. Es el dolor de la conciencia asumiendo la futilidad de la materia terrenal. Y esta purificación, tan ligada al mundo físico todavía, tiene que alcanzar un punto de ruptura. Ese punto es el muro de fuego en la cima del purgatorio. El ángel les canta que no pueden seguir adelante si el fuego no muerde ante su carne. Y Dante se aterra. O sea, físicamente se paraliza al recordar cuerpos reales ardiendo en la tierra. Y Virgilio, viendo que ni los argumentos filosóficos ni la razón pura sirven ya para empujarlo a cruzar, usa la única baza que le queda. Nombrar a Beatriz. Eso es.
Le dice que ella está justo al otro lado de esas llamas. Y ese paso a través del fuego es fundamental, porque marca el límite infranqueable de la razón humana, que está representada por Virgilio. Virgilio no puede penetrar lo divino. Aquí es donde la tesis de la disolución de la forma de De Santis llega a su punto crítico. Entramos en el paraíso. Claro. Al aparecer Beatriz, el entorno físico, tangible, empieza a desvanecerse. Es como si el poema pasara de la física clásica a la física cuántica, por hacer una analogía. Qué buena comparación, sí. A ver, es que en el infierno y en el purgatorio tenías rocas, tenías pantanos, montañas, cuerpos que pesaban, había formas sólidas. Pero a medida que ascienden por el paraíso, la geometría tal y como la conocemos desaparece. Solo queda probabilidad, energía, una luz cegadora y cantos celestiales. Es una metáfora muy acertada para lo que intentaba hacer Dante. De Santis resalta cómo Dante se enfrenta al reto imposible de hacer visible la teología. Y en lugar de usar pesados tratados aburridos, usa luces en movimiento. Luces puras. Exacto. Para explicar la justicia divina no da un sermón. Lo que hace es dibujar en los cielos un águila colosal formada por el resplandor coordinado de miles de almas justas. Es una imagen bellísima. Y de nuevo, dentro de esa inmensidad abstracta, Dante vuelve a clavar su lanza en la realidad humana. Nos cuenta la historia de Romeo, un peregrino humilde que sirvió con una lealtad intachable al conde Raimundo Berenguer. La historia de Romeo es clave. Y por pura envidia de la corte, le exigen cuentas falsas y lo destierran de un día para otro. Lo obligan a irse, cito textualmente, pobre y anciano, mendigando el pan. Dante nos está diciendo aquí que la verdadera justicia no existe en las cortes terrenales. No, en la tierra no hay justicia perfecta. La justicia reparadora solo se encuentra en esta arquitectura de luz pura. Y ojo, que no pierde la oportunidad de contrastar esa nobleza con la podredumbre institucional de su época. Las almas del paraíso lanzan quejas feroces contra la iglesia corrompida. Sigue repartiendo a diestro y siniestra. Totalmente. Acusan al Papa y a los cardenales de olvidar las enseñanzas de Nazaret y dedicarse solo a estudiar las decretales, ya sabes, los textos jurídicos, para seguir acumulando riquezas. Incluso en el reino incorpóreo, la indignación moral de Dante sigue ardiendo con muchísima fuerza. Pero bueno, toda esa crítica terrenal, todo ese bagaje político tan pesado, finalmente tiene que anularse ante el clímax absoluto del poema, la transfiguración ante Dios. El punto final del viaje. Como decíamos antes, es como acercarte a una fuente de energía tan absoluta que la mente humana directamente se apaga. Aranda y San Juan lo traduce maravillosamente cuando dice que la memoria y la forma material se deshacen como la nieve al sol, o como las sentencias dispersas por el viento. Es que el intelecto falla por completo. La persona, el yo, desaparece y lo único que sobrevive es el sentimiento puro. Ese instante donde el narrador siente que su voluntad es impulsada por, y cito, el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Es una rendición total de la forma. Es un clímax cósmico inigualable en la literatura. Y bueno, ahora que hemos recorrido cronológicamente la progresión de los tres reinos, creo que es el momento perfecto para distanciarnos un poco y observar el monumento que Dante construyó. Desde la perspectiva de De Santis, claro. Eso es, observarlo desde la perspectiva histórica y estilística que nos propone el ensayo. Vamos allá, porque el contexto histórico hace que el logro de Dante sea aún más increíble si cabe. De Santis nos recuerda que la Edad Media era prácticamente la antítesis del arte. Totalmente oscura en ese sentido. Estaba dominada por dos corrientes que asfixiaban la creatividad de una manera tremenda. Por un lado, un misticismo religioso que despreciaba el mundo material, y por otro, la filosofía escolástica, que era un laberinto de abstracciones, silogismos fríos y dogmas inamovibles. Claro, la gente instruida vivía de ideales inalcanzables. La realidad terrenal y la libertad artística se consideraban casi un estorbo, un pecado en sí mismas. Y el triunfo colosal de Dante es que toma ese misterio del alma, que para los teólogos de su época era una alegoría gélida y puramente conceptual, y lo obliga a materializarse. Lo hace tangible. Justo, toma lo impalpable y le otorga una forma narrativa, física y visceral. Y aquí volvemos a la provocación con la que abríamos esta inmersión profunda. De Santis sostiene que, por culpa de esta lucha constante entre lo escolástico y lo terrenal, la obra tiene un estilo mestizo. Dice literalmente que la comedia no es acabadamente armónica, no es poesía pura.
Y usa esa imagen arquitectónica tan potente que mencionábamos. No es un templo griego de líneas perfectas, equilibradas y serenas. Es una catedral gótica. Ujú. Y en una catedral gótica tienes vidrieras sublimes que apuntan al cielo, claro, pero también tienes gárgolas monstruosas, sombras vastas y rincones muy oscuros. Es que a veces Dante es súper tosco y a ratos es sumamente delicado. En un canto parece un cronista de sucesos burdo ajustando cuentas con sus vecinos de Florencia, y en el siguiente es un pintor hiperrealista del alma humana. Sí, los contrastes son brutales. Pasa de un silogismo teológico denso a una flama de sentimiento puro, sin despeinarse. Pero claro, si un erudito te dice que la obra maestra absoluta de la literatura italiana no es armónica, la pregunta cae por su propio peso. ¿Por qué demonios la consideramos una genialidad insuperable? Pues porque, paradójicamente, su grandeza radica en esa misma impureza. Si Dante hubiera sido un monje, encerrado en su celda, aislado del ruido del mundo, habría escrito una obra perfectamente doctrinal, pulcra y, seamos sinceros, totalmente muerta. Un tostón infumable. Exacto. Al no poder aislarse, la realidad brutal, caótica y sangrienta de su tiempo contaminó la obra. La llenó de vida. Eso es. Esa contaminación de la calle, del barro político, es lo que hace que la obra respire siglos después. De Santis lo resume diciendo que Dante logró crear el mundo universal de la Edad Media realizado en el arte. Convirtió la enciclopedia abstracta de su época en carne literaria. Es alucinante, y esto enlaza directamente con el simbolismo profundo que hay detrás del viaje. Si la obra es una catedral gótica, donde lo divino y lo profano chocan constantemente, ese choque sirve para ilustrar un concepto literario revolucionario. Ujú. De Santis hace una comparación con Homero que es, a mi parecer, muy reveladora. Dice que en la antigüedad, Homero materializaba a los dioses, los obligaba a bajar a la tierra, a sangrar, a pelear en batallas humanas, a sentir celos. Mientras que Dante hace exactamente el movimiento opuesto. Él transporta a los hombres al otro mundo y los espiritualiza. Toma a los políticos corruptos, a los papas, a los asesinos y a los poetas, y los somete a esta maquinaria de progresiva disolución de las formas, desde el bloque de hielo inerte del infierno hasta la pura luz sin forma del paraíso. Es de una ambición inabarcable, porque cuando lees el análisis te das cuenta de que Dante no estaba escribiendo solo un manual de salvación moral para el individuo. Su misión era muchísimo más grande. Quería cambiar el mundo, literalmente. Claro, quería la salvación política de una Italia que estaba fracturada y ensangrentada, y además la redención intelectual de una humanidad sumida en la ignorancia escolástica, para llevarla hacia la revelación luminosa. Y por eso mismo De Sanctis concluye que literariamente la Divina Comedia es inclasificable. No es una epopeya pura ni un drama puro. Ya, es una mezcla extraña. Y tiene una explicación. Al transcurrir casi toda la obra en la eternidad, falta el elemento básico del drama, que es la acción humana libre e imprevisible. Allí el destino ya está sellado. Todo está prefijado en la justicia divina desde el principio. Por lo tanto, lo que Dante escribe es, en palabras preciosas del ensayo, una historia natural del destino humano resuelto. Tela, la historia natural del destino humano resuelto. Y vaya viaje hemos recorrido nosotros también para llegar a esa conclusión. O sea, desde el pánico ciego frente a la loba en la selva oscura, pasando por el ahogo y el hielo de las fosas infernales. Hemos caminado muchísimo. Hemos sudado subiendo la montaña del purgatorio, tragando humo y escuchando política florentina, hasta lograr cruzar ese muro de fuego aterrador, para que el intelecto y el yo se desintegren por completo en la pura energía del paraíso. Es que es la crónica total del espíritu humano intentando arrancar las cadenas de la materia. Una cartografía monumental de la experiencia humana, simplemente disfrazada de teología medieval. Sí, disfrazada para poder ser entendida en su época. Fíjate que hay una frase casi escondida al final del ensayo de De Santis, que de verdad te obliga a replantearte absolutamente todo lo que hemos hablado durante este rato. ¿Cuál es? Él dice, con una naturalidad pasmosa, que todo hombre porta su infierno y su paraíso.
Uf, qué potente. Y añade que el escepticismo moderno podrá negar intelectualmente la existencia de un infierno de fuego y azufre bajo la tierra, pero que jamás podrá suprimir la conciencia humana. Es una advertencia clarísima de que la geografía de Dante no está bajo tierra, ni en el cielo lejano. Es que te deja pensando si por todos estos tormentos petrificados, este estatismo terrible de Ulises ardiendo en la llama, o la luz cegadora y pacífica de Beatriz, no son realmente un mapa del más allá literario. Sino un mapa de aquí. Exacto. Y si la Divina Comedia es en realidad el espejo psicológico más implacable jamás escrito, o sea, las prisiones mentales en las que nos encerramos, las ansiedades insaciables como esa loba que nunca se llena, y las cumbres de claridad que nosotros mismos construimos, destruimos y habitamos a diario aquí, en este mismo mundo físico. Un misterio fascinante para llevarnos hoy de reflexión. Sin duda. ¿Algo para darle vueltas en soledad?